Bienvenidos a esta nueva clase, video clase de Historia de la Educación Argentina, donde vamos a trabajar algunas cuestiones que ya las vamos a ir explicando, pero la idea justamente es que ustedes puedan tener de alguna manera eh, un cierre de esto que estamos trabajando. Bueno, como ustedes están viendo, ahí está el logo de la materia. Bueno, esta es la clase 5, la he nombrado recapitulando porque en realidad es un cierre de lo que venimos trabajando en las unidades 1 y 2, del cual ustedes ya también tienen el práctico, es decir, las actividades para hacer. Por un lado tienen también las condiciones generales que van a unir tanto los trabajos prácticos como los domiciliarios a la hora de su elaboración, ¿sí? Bueno, ¿qué quisimos hacer un poco con las unidades 1 y 2 antes de entrar en específico en cada uno de los temas que fuimos trabajando? Fue trabajar la cuestión que tiene que ver con qué es educar, cómo se educa, qué es un sistema educativo y especialmente qué educación, ¿no? Lo que implica que es algo un poco distinto también a lo que hoy consideramos, lo que se consideró y cuáles han sido las funciones. Entonces estas dos unidades han sido un poco eso, como para que nos vayamos aclimatando o encontrando en lo que son algunas de las temáticas de la historia de la educación. Puntualmente, en la última de las clases, cuando trabajamos la educación colonial y en la ilustración, nos sirve un poco como para empezar a entender, en la colonia, la ilustración y la independencia, como para poder entender un poco esto de que es un poco cómo se fue constituyendo el sistema educativo y qué existió previamente. Bueno, en la primera clase tuvimos los conceptos de educación, educar, todas las sociedades educan, ahí viene lo de Puigros, educación educar y sistema educativo de Viñabo Frigo. La idea de esta clase era un poco entender la diferenciación entre sistema educativo y educación a grosso modo. Lo de Puigros servía como ejemplo para entender que aunque no existe un sistema educativo como nosotros lo entendemos y comprendemos, en algunos grupos culturales, especialmente en los pueblos originarios de América, y hay un grupo de historiadores de la educación que, digamos, considera o de toma estas cuestiones porque son cuestiones netamente propias y genuinas. Podríamos irnos un poco más a la antigüedad y ver también la función de las escuelas en los escribas y todo eso, que un poco es algo que yo les marqué en las distintas clases. ¿Por qué hago estas salvedades? Porque para entender un poco por qué estamos hablando de los pueblos originarios, pero en realidad educación, en realidad la idea es que educación siempre hubo, ¿no? Sistema educativo como los conocemos hoy y que hay una intencionalidad explícita de que toda la población sea educada, es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta que la educación llegue al conjunto de la población. Bueno, un poco era justamente entrar en esto, donde ustedes también buscaron otros conceptos que ahora para el trabajo práctico van a tener que retomarlos algunos compañeros y analizarlos a partir desde su propia perspectiva y construir justamente un concepto de educación. Una cuestión que sí quiero marcar y que ustedes habrán visto y que se los dejé en la devolución de la clase es la cuestión de que la educación siempre busca la transmisión cultural. Hoy hablamos de educación para la libertad, educación para la felicidad y todo eso. La función neta de educar, haya o no haya sistema educativo, inicialmente es transmitir de generación en generación la cultura, los conocimientos de el pueblo. Si no, veámoslo, también lo vamos a ver en concreto con las escuelas comunitarias, que hoy también, digamos, ya han desaparecido, pero las escuelas comunitarias que existieron en la República Argentina, hoy las escuelas comunitarias más fuertes que existen son las escuelas OT,
pero ya es otro sistema. Pero el engranaje inicial o su asociación tiene que ver con las escuelas comunitarias donde las personas aprenden la tradición de su pueblo. Eh, Había lugares para la italianidad, la españolidad, que muchos de estos espacios estaban en las sociedades de socorros mutuos, asociación española, mutuales, asociaciones mutuales, ¿sí? Donde estos grupos que venían de otros lugares y que entre ellos se agrupaban por comunidades de origen, también lo que buscaban era de alguna manera transmitir los valores culturales, es decir, propios de su nacionalidad. No podemos decir que los italianos son una etnia propiamente dicho. Pero bueno, entonces entender un poco esta situación de que cuál es la idea en sí que hay atrás de la educación y que no es algo nuevo, ¿no? Es decir, hoy podemos incorporarle nuevas cuestiones a educar, pero esencialmente tenemos que considerar esta cuestión de cuál es realmente la idea, cómo se educa y de la manera que corresponde al campo de la didáctica, ¿sí? Bueno, y sobre el sistema educativo, bueno, ¿qué es un sistema educativo y cuáles son los componentes del sistema educativo como para entender un poco esta diferenciación entre educación formal, informal y educación no formal, ¿no? Y cuál es la esencia que hace a los sistemas educativos. Tenemos que entender también que el sistema educativo busca de alguna manera transferir o trabajar con una cultura, pero una cultura homogeneizadora. Entonces, que tiene un poco ese valor. Digo, hoy hablamos de educación en la diversidad también. Bueno, estas cuestiones también tienen que ver con qué se incorporan o qué las sociedades deciden incorporar como pasible de ser enseñado a través de los sistemas educativos, que no es menos la discusión de qué queda dentro y qué queda afuera. Bueno, en la clase 2 trabajamos las áreas temáticas de historia de la educación y acá yo lo defino en tres grandes momentos que tienen que ver con la historia tradicional, la historia social y la posmodernidad. Está hecho adrede esto de que esté cambiado de lugar. Bueno, la historia tradicional, como les marcaba bien cuando les presenté la audio clase sobre estas temáticas, tiene que ver con la historia propia de la institución escolar, mi escuelita, cuándo se fundó y quién era el director y todo eso, porque las escuelas tienen lo que se llama un libro de oro. Hoy no se usa mucho, las escuelas nuevas, en la década del 90 en adelante, no tienen esto, pero las escuelas más tradicionales sí tienen lo que se llama el libro de oro. Entonces se van anotando lo que pasa durante el año, los directivos y todo eso y hacen como un resumen. Si uno va a esos libros de oro, es todo hermoso, divino, precioso, y es una historia institucional un poco desproblematizada. Eso justamente no es, es una historia pasó esto, pasó muy cronológica. No es que tenemos encontrado documentación, pero muy documentada, se obvian los temas pues, conflictivos y tampoco hay un análisis de la pedagogía, de la enseñanza, de las modalidades. No hay mucho. Sí, esta historia social vino a cambiar un poco y eso es lo que vimos con todo un trasfondo también con una modificación en el mundo, ¿no? Fíjense los momentos, ¿no? Una transformación en el mundo. En la historiografía educativa argentina, la historia social es más de los 80 y los 90, que igual todavía se sigue escribiendo historia tradicional. Por otro lado, esta historia social vino a marcar un recambio en los tipos y modalidades de documentación y justamente se empieza a trabajar un poco más con lo que son grupos y la historia como una, digamos, la historia de la educación como parte de un todo general, ¿no? Es decir, de parte de un sistema educativo, cuando son las líneas pedagógicas, qué se enseñaba, cómo se enseñaba, se incorporan los cuadernos de clase como materiales, como fuentes históricas. Y está la posmodernidad, que es el movimiento actual. En realidad, en la historiografía en general, la posmodernidad de alguna manera hace un quiebre, ¿no?
y surgen temáticas muy particulares, la historia del sujeto, el análisis modernidad-posmodernidad, ¿no? Obviamente la posmodernidad trae todo este quiebre o separación o continuidad y discontinuidad, es decir, qué continúa la modernidad y qué se descontinúa, es decir, con qué nos quedamos en la modernidad y qué dejamos. Y por el otro lado, justamente temáticas más micro, ¿no? Es decir, cómo impactan las políticas nacionales en tal lugar, en tal área, qué es la historia rural, cómo impacta la historia, perdón, la educación rural. Me faltó una palabrita en el medio. Bueno, entonces un poco todo ese tema, la nueva historia social, la historia cultural de la educación, lo que tiene que ver con los métodos de enseñanza, de aprendizaje, porque dar un poco vuelta a esto, ¿no? De trabajar la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, ya en la tercera clase, la educación a sociedades precolombinas, diferencias y sistemas. Bueno, ahí tuvimos los tupí guaraní, los mayas, los aztecas, donde fuimos diferenciando lo que era un sistema en la jerarquización de los sistemas educativos, cómo esto se va generando, ¿no? En estos espacios, en lo que fueron imperios y la estructura de cómo se transmitía la cultura, qué cultura, ¿no? Empezamos a analizar la jerarquización y también la diferenciación. ¿Por qué? No entre mayas y aztecas, sí, mayas, aztecas e incas, especialmente aztecas e incas, sino la diferenciación entre a quienes se educaban, que es lo que vamos a ver también un poco, se analizó un poco en la clase que tiene que ver con eh, colonia e ilustración, es decir, quienes estaban adentro, quienes estaban afuera. Consideremos que no en el sistema azteca no estaban incorporados a la educación los miembros de las tribus sometidas. Entonces, no hay una idea de homogeneización, sino una idea de jerarquización y de superioridad étnica sobre los grupos sometidos. Es decir, no hay capacidad de incorporación a la nueva estructura. Muy diferente a las sociedades antiguas eh, del Medio Oriente o de Egipto, que todos los grupos que andaban dando vuelta a estos los esclavizaban o algunos los incorporaban, especialmente los grupos nómades, y la, ¿cómo se dice? El espectro de aculturación, ¿no? En sí, del nomadismo, de incorporar la cultura del pueblo al que se acercaba, a la cultura sedentaria a la que se acercaba, de alguna manera incorporaba todo eso. Y acá lo opuesto, también tenemos que entender un poco eso. No trabajamos la comparación con la teoría antigua, pero sí como para entender esta diferenciación que yo les quiero marcar entre que los pueblos sometidos no eran parte del sistema digamos, no eran población educable. Viviendo con los incas que transfirieron la educación a todos, ¿no? Si lo analizamos con el grado de incorporación de las provincias del noreste argentino, del actual, los que son los territorios actuales de las provincias del noreste argentino, tendremos la propiedad lo mejor posible, que digamos, estaría la incorporación, pero si ustedes analizan el sistema de construcción, el sistema de cultivos, todo eso se va transmitiendo más allá, digamos, las poblaciones sometidas son incorporadas de pleno, puede ser un tiempo más, un tiempo menos, pero lo que a nosotros nos quedó como abastro es una incorporación de pleno. Las discusiones y disquisiciones pueden ser mucho más profundas si entramos en profundidad dentro del estudio, pero que también llevó un poco a no diferenciar tanto las situaciones entre las poblaciones sometidas y no sometidas, tanto en los incas como sí en los aztecas. Hubo dos formas, obviamente de dos conquistadores distintos, dos formas de conquista distintos, pero también los sistemas que fueron conquistados tenían particularidades. Bueno, ya en la segunda unidad, que tiene que ver con perdón,
Guatacase, la educación y la ilustración y la colonia. Educar. ¿Para qué? ¿De qué forma y a quiénes? Acá nosotros lo que nos encontramos es con dos formas de sistema educativo. ¿Sí? Eso entenderlo. Durante el proceso, y la imagen nos remite un poco a la evangelización, lo que se buscaba era evangelizar, se evangelizaba y aprendía unas letras y algunos números para sumar y restar, nada más. En cambio, en la ilustración ya se busca educar un poco más, un poquito más, ¿no? A todos. También del Emilio y la educación de Rousseau nos vamos a encontrar una educación para Emilio y para la mujer. Para la época, hoy se puede considerar que era una educación misógina. No, es decir, la mujer para la cocina, para el hogar y todo eso. Pero se planteaba que la mujer tenía que ser educada. Estamos hablando del fin del siglo XVIII. Lo que fue la colonia, 1500, con Obando, si se acuerdan la fecha, en adelante, porque anterior al de Colón, y Obando, podemos decir que es el punto de inflexión. Pero bueno, y esencialmente con las conquistas de Hernán Cortés a México, podemos hablar de una implantación de un sistema colonial. Anteriormente estábamos en qué. Pero bueno, vamos a entrar precisamente, se educaba justamente una evangelización al hombre, obviamente las profesiones originarias había que evangelizarlas, pero en realidad la educación era para la salvación. ¿De qué forma? A través de los sacerdotes, los curas, y bueno, si el cura no era muy instruido, lo dije adrede, lo dije mal adrede. Si no, justamente no tenía mucha formación intelectual, enseñaba lo que sabía y cómo sabía. Por eso también nos encontramos con, aparte del castellano, a veces las palabras se escribían de otra forma antes y a veces se educaba un poquito más. Pero, igualmente, con lo poco que sabían podían hacer bastante. Hoy no sé si con eso podemos hacer mucho. Hoy. Pero bueno, de hombres blancos, hijos de familias acomodadas. Y en la ilustración ya viene, y esto es importante, porque la idea de la educación es la del sujeto ilustrado, y en esto entra, no voy a entrar en la filosofía de Kant, pero sí Kant lo dice claramente, que el sujeto ilustrado es un sujeto con mayoría de edad, que la mayoría de edad se adquiere con la ilustración, en ser una persona ilustrada. ¿Y por qué tomo esto? Porque es importante, porque si ustedes analizan nuestro sistema educativo y el sistema educativo mundial europeo, son graduados. Jardín infante, preescolar, bueno, ahora salita de 40 días y todo eso, y se delimita según la edad lo que se puede enseñar. Y ahí vamos a ver otra cuestión. Entonces, la persona adulta era una persona ilustrada. En realidad, Kant no hace una equiparación biológica con una equiparación intelectual. Una persona puede llegar a ser ilustrada si se educa. Y si obviamente tiene alguien que sea tutor, ¿no? Que esta persona se deje educar, que sea tutor y que la ilustración trae la libertad. Es una persona que es orientada por alguien luego de un proceso educativo, digamos, de un proceso de aprendizaje, un proceso donde alguien enseña y él aprende, va a tener, se va a convertir en ilustrado y va a obtener la libertad para pensar y razonar de forma independiente y va a poder establecer disquisiciones críticas a las instituciones a las que pertenece o reformas o transformaciones, es decir, que pasando por un proceso educativo, las personas podemos de alguna manera buscando, disculpen, pero me están llegando mensajes de nuevo de ustedes, de ustedes o de otro grupo. Bueno, con la plataforma. Tengo una P para eso. Entonces me llegan las notificaciones. Cerramos el paréntesis de la P educativa. Y por otra, digo, entonces,
Sí, cuando se empiezan a implementar los sistemas educativos, se empieza a equiparar la idea del sujeto ilustrado de Immanuel Kant con lo biológico. Y eso recién lo vamos a ver en profundidad en el siglo XX, no nosotros, sino que aparece en el siglo XX. Y me dije, analicen un poco los estadios de Piaget, que se puede, digamos, qué puede aprender el chico o qué aprende según determinadas edades, el adolescente, la adolescente, el niño, la niña, el adulto, y cuando llega a la madurez intelectual, que cuando se logra el pensamiento abstracto, ya puede diferenciar una cosa de otra, y la idea un poco la ilustración. Quizás no coinciden mucho la situación ilustrada con la biológica, pero un poco si uno empieza a analizar el sujeto ilustrado de Immanuel Kant, que lo que vio en 1700 y pico, finales del siglo XVIII, y lo analizamos con los estadios de Piaget casi 150 años después, vamos a encontrar una cierta una asimilación entre lo intelectual y lo biológico, y cómo de a poco, con una determinada educación graduada, ¿no?, una persona puede adquirir autonomía, se puede convertir en ciudadano. Por eso nuestros modelos y sistemas educativos están bastante, pero bastante asociados a esta cuestión de la idea del sujeto ilustrado. No está explicitado, pero los sistemas liberales, cuando instauran los sistemas educativos, o esta búsqueda, como estuvimos viendo, los lancasterianos y los distintos tipos de propuestas educativas, hasta llegar a un modelo donde se pueda enseñar en el menor tiempo, o sea, en la menor cantidad de tiempo, a la mayor cantidad de gente, que son los sistemas educativos que tenemos ahora, hasta la implantación de esa escuela como la conocemos hoy, pasaron muchos modelos o teorías o posibilidades, que cada tanto algunos de estos modelos se recuperan. En realidad esto es como un cierre un poco de lo que está en la biografía, y capaz me excedí un poco al mostrarle, pero en realidad también quiero empezar con este cierre a hacer un puente para entender un poco por qué la ilustración, ¿no? Porque vamos a hablar de la educación y la ilustración y cuál es la función de la educación y la ilustración, que esencialmente ilustración la puse con minúscula, les pido mil disculpas. Este modelo en la ilustración, que en realidad justamente la idea de la ilustración era alcanzar, ¿no?, que la posibilidad de todos los sujetos pudieran en libertad y autonomía, en equidad, o sea, que el sujeto valiera por lo que es, y de alguna manera la educación tenía que llevar a esto, es decir, establecer una homogeneidad. Si se logró o no se logró es una discusión que también podemos empezarnos a dar, y hasta dónde y cómo, es decir, si se llevó a toda la población o si hay gente que está adentro o afuera, porque también así como antes se aprendía con un cuadernito, el pizarrón y un libro de lectura, hoy necesitamos muchísimas más cuestiones para ser considerados alfabetos, personas alfabetizadas en el siglo XXI. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, acá tienen la biografía consultada, que aparte de Esteban Rabat, de quien se tomaron, de quien se elaboró una de las clases, también los textos que ustedes fueron leyendo de Chartier, Guillaume Reina, Tedesco, Wimber. Y esto es un material didáctico instrumental justamente elaborado con esta finalidad de que ustedes tengan un poco un cierre. Y como les decía, ese puente entre la ilustración, el tipo de sujeto que pretende la ilustración, y el que nosotros vamos a empezar a analizar en las distintas, no solo el sujeto, sino todo lo que se creó, ¿no? Y esto hablando bien dentro de los sistemas educativos, las políticas educativas, para que poder construir ese sujeto moderno que es el sujeto ilustrado. Bueno,
Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.